con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este es su programa Mujer Idónea. Bienvenidos. Porque yo, pues, primeros días tenía que asistir ahí y en eso me pidieron que si yo podía, pues, llevar a cabo un retiro para mujeres y pues ya tenía experiencia yo en Mujer Idónea. Y llegué pues a hacer ese retiro y tuve una oposición, pero fue de la gente que estaba ahí, no del pastor, ¿va? Y miren mis hermanos, no me invitaron para ir a nada de ellos, me ignoraron, como que no sé qué les pasó, pero la verdad es que ni me querían decir dónde se reunía. Yo llegué al lugar porque conocía el lugar. Y miren mis hermanos, cuando yo me paré a dar el tema, sentí la presencia de Dios. Y cuando terminamos, pues yo me fui pues el día siguiente llegué a la iglesia y llamó el pastor, era el primer retiro. Y dijo el pastor, quiero que pasen las señoras que fueron al retiro. Y pasaron un montón y quiero que me den su opinión rápido, qué tema les gustó. Perdón que lo voy a decir, pero es una verdad. No oía nadie que dijera el tema de pastor, después un pastor que llegó, el tema de fulano. Ay, a mí me enamoré del tema que dio hermana Maite de Cuevas. Y entonces cuando vieron que todos contestaban así, me llamó el pastor y me dijo que quería pues hablar conmigo. Y me ofreció el ministerio de damas, ¿no? Entonces mis hermanos, yo estaba segura, porque yo había leído la vida de David, que Dios me había dado el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo que me había puesto era el que me iba a capacitar. Quiero que lo entienda usted. Era el que me iba a capacitar para hacer todo lo que tenía que hacer. ¿Estamos entendiendo? Todo. O sea que no tenía que preocuparme. Y mire, empecé a predicar y tuve 13 años ahí en esa iglesia. Así es que yo quiero agradecerle a Dios, porque no dude nunca en mi corazón de la compañía del Espíritu Santo. Y eso es lo que yo quiero que usted sepa hoy, que si usted hace algo, una actividad con amor en cualquier lugar, inclusive especialmente cuando sea para Dios, agradézcale a Dios por ese llamado, agradézcale y no tenga miedo, porque Dios lo va a capacitar. Fíjese, yo llegaba, mis hermanos, a la casa de la mamá de Haroldo, porque ahí me abrió las puertas ella, y mire, el Señor me decía casi la vida de la gente que llegaba. Fíjese, me decía, mira, ese señor que está ahí tiene una atadura de alcoholismo. Y lo llamaba y así era, fíjese. Y hasta le ordenaba, vas a salir el lunes a buscar trabajo. Y vas a ver que vas a encontrar a tu amigo en la camioneta, te va a decir que en su empresa hay una plaza vacante. Y así fue. O sea que era un llamado tan hermoso. Pero yo nunca he dudado de la presencia del Espíritu Santo en mí. Jamás. Yo quiero que cuando el Señor llame a gente de aquí, que no dude en su corazón, que no tenga temor, porque Dios, mire, desde ese día el Espíritu de Dios estaba en David. ¿Ya qué hermoso? Qué maravilla. Primera Samuel 16:13. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Dios vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. El Espíritu de Dios se apartó de Saúl. ¿Ese es el problema mío? ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo estaba en ese momento Saúl? ¿Ah? Que Dios no puede poner en una iglesia dos cabezas. ¿Sí? No puede, fíjese. O sea que tiene que haber una jerarquía. Igual que pues en cualquier lugar, ¿va? Va a estar el gerente, subgerente. O sea que siempre hay una jerarquía. Pero ¿sobre quién está el Espíritu Santo? La dirección, la autoridad. ¿Ah? Sí. Entonces, mis hermanos, aquí el Espíritu del Señor se apartó de Saúl porque él había sido desechado por Dios. Dice que triste que el Espíritu Santo se aparte del que no le obedece a Dios en su palabra. Ahora yo quiero hacer una pregunta. ¿De aquí quiénes le obedecen a Dios en su palabra? Si fuéramos honestos, si fuéramos correctos, ¿qué dice usted?
¿Qué hizo? ¿Y se le obedece a Dios o no? Es que, mis hermanos, es la verdad. Dice que el obedecer es mejor que los sacrificios, dice Dios. Y el poner atención, ¿que qué? Que la mucha riqueza, ¿no? Que la grosura de la tierra, fíjese. Y la gente eso es lo que no tiene. Mis hermanos, si usted pusiera atención a la palabra, su alma ya tendría una libertad tan grande, porque solo la palabra de Dios transforma el alma. Usted puede ir a cualquier lugar, aunque yo sea terapeuta, mire, pastora, fíjese que quiero que me ayude. Es una ayuda nada más, pero el alma no la puede nadie cambiar más que la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios transforma el alma. Es lo único. Y es ¿por qué? Porque limpia el alma y limpia el corazón. Cuando le dijeron los discípulos a Jesucristo que se iban pues que querían pues como ayunar y todo eso, Jesús les dijo, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Qué es lo que lo limpia? La palabra de Dios, pero si yo le pongo atención. Si no pongo atención, no me limpia nada. Y por eso la gente pasan años, 30, 40 y sigue siendo igual, porque no ha recibido la palabra de Dios dentro de su corazón ni la ha guardado para que dé fruto. ¿Y qué fruto daría? Recuerda que Jesús dijo unas palabras, por su fruto lo conoceréis. Y la gente que no da fruto, ¿por qué no da fruto? Porque no pone atención. Entonces no puede cambiar aquel temperamento apocado, aquel temperamento agresivo, aquel temperamento grosero, abusivo, no puede cambiarlo. Aquel temperamento con pereza mental, que eso es algo terrible, porque la gente hasta para pensar tiene pereza. Se acuesta y tiene pereza para comer. ¿Me comprende? Hasta para levantarse de una silla e ir a ver quién toca. Se levanta con pereza. ¿Por qué? Porque tiene pereza mental. Y hasta eso hay que pedirle a Dios que nos quite. Porque la pereza mental es un desastre. Primera Samuel 16:14. El Espíritu de Dios se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Dios. Y los criados... Hermano, miren, fíjese que a veces uno siente como cierta nostalgia. Yo pues era una niña cuando conocí a un varón en mi pueblo. Y entonces ya no supe, ¿por qué me vine de Acatenango para Guatemala? Casi no llegaba. Pero fíjese que cuando yo ya pues estaba aquí en Guatemala y todo, él era un profeta de una iglesia, fíjate, pero profeta. Entonces yo sabía la historia de él porque era muy amiga mi madrastra de una señora. Y miren mis hermanos, a veces mentirle a un hijo es delicado. Dígale la verdad. Entramos con unas mentiras, ¿sí? Haciendo creer una narración que es falsa. Entonces fíjese que este varón, yo supe que estaba muy malo. Y sale porque dice ahí que fue atormentado Saúl ¿de qué? Por un espíritu ¿qué? Malo. Y él empezó a tener como ideas así de paranoia, de esquizofrenia, ¿ve? Y había pasado por una depresión horrible, pero horrible. Entonces un día, fíjese que yo estaba en la iglesia donde yo era líder, y en eso me mandaron a orar por una señora que tenía un problema en la iglesia. Y entonces cuando pasé, vi a una muchacha que estaba ahí. Yo no me recordaba de ella para nada porque yo la conocí chiquitilla. Y entonces me acerqué a ella porque fíjese que le vi los dientes, los colmillos así de fuera, pero la vi muy desagradable. Entonces me acerqué y le dije, mira, puedes venir el miércoles porque me gustaría orar por ti. Sí, ¿y qué quiero orar por mí? El miércoles te lo digo. Cuando la entrevisté el miércoles le dije, mira, es que Dios me mostró que tú le entregaste tu mente a Satanás. ¿Usted se atrevería a decirle a alguien así? ¿Ah? ¿Qué dice? ¿Se atrevería? ¿Ah? Solo que Dios, ¿qué? Se lo dijera. Y ¿sabe qué me sorprendió? Que me dijo, ¿y usted cómo lo sabe? Porque el Espíritu Santo todo lo revela. ¿En serio dijo eso? Sí. Le voy a contar la verdad. Fíjese que yo me fui a Estados Unidos porque no quería ver a ese tal por cual de mi padre ni de mi madre. Porque son unos, pero mire unas palabras que me dijo
y allá me enrolé, me dijo, con el satanismo, con la iglesia de Anton LaVey. ¿Sabe usted quién es Anton LaVey? ¿No sabe? Es el papa satánico, mis hermanos. No sabía quién era él. Tiene que saberlo. Ni sabe dónde queda la iglesia satánica. Es una iglesia satánica. Entonces mis hermanos viene y dice que cuando hizo su iniciación esta muchacha le dijo Satanás, ¿sabes qué? Me vas a entregar el alma de tu papá. Y ella se recordó que era profeta. Hoy sí me voy a vengar de este viejo, dice que dijo yo. Miren mis hermanos. Y se lo entregó. Le entregó, fíjese, al papá. Y mis hermanos, ¿sabe qué pasó él? Que empezó él a ser atormentado. Pero atormentado, fíjese. Y en eso yo pedí pues que me dio tanta pena, porque yo sabía la verdad de la historia de él. Yo era una niña de 6 años, pero no tonta. Yo tenía una capacidad de entender las cosas así como de adultos. Y yo me recordaba bien de lo que platicaba mi madrastra con una mujer que andaba con él. Y entonces mis hermanos vienen, y yo dije, lo voy a buscar y le voy a decir que le diga a sus hijas la verdad, que le diga, porque ellos tenían una idea de que los habían dejado sin herencia. Fíjese, porque una mujer le había quitado el hogar a su mamá. Y eso no era así, mis hermanos, era falso. ¿Por qué no les aclaraba a él? Los papás tienen que decir la verdad a los hijos, aunque les duela, pero no estar parados en una mentira. O sea que es una mentira tan fuerte. Y bueno, pues yo lamento decirles que lo localicé a él, me lo llevó un profeta. Y mis hermanos, cuando me lo llevó, ya a él no le atinaba nada. Estaba ya en los últimos momentos de su vida, ¿ve? Y él murió. Y lamentablemente, ¿qué cree usted? ¿Será que se fue a un lugar especial? Mis hermanos, por eso, mire, tenemos que aprender, o sea, fíjese pues, perdió su grado de profeta y un espíritu la atormentaba. ¿Estamos entendiendo? O sea que con las cosas de Dios no se juega. Tenemos que ser muy auténticos para decir la verdad. Pero nos cuesta decir la verdad. Andamos mintiendo. Mira, mijas, que fíjate que esa mujer me quitó el hogar, porque se le metió a tu papá y nos quitó el hogar. Y había sido todo lo contrario. Yo soy de ahí, de ese pueblo, había convivido con la gente de ahí y sabía cómo era todo. Y lamentablemente no había nada de verdad en lo que ellas decían. ¿Fe? Esa muchacha todavía anda loca en Francia. Se pone a quemar carros, se pone a quemar casas. ¿Fe? Esa muchachita. O sea, mis hermanos, que fue un desastre. Por eso para mí tenemos que hablar claro con los hijos y no mentirles nunca. Me refiero por lo de David, que él era hijo, ¿qué? Ilegítimo. ¿Eh? Él tenía que saber bien la verdad, porque qué feo se debe sentido David que lo rechazara a su padre y sus hermanos, porque no lo querían. ¿Se da cuenta que no lo querían? Cuando llegó él ahí para enfrentarse con Goliat, ¿qué le dijeron los hermanos? ¿Qué le dijeron los hermanos? ¿Ah? No, pero ¿qué le dijeron los hermanos a David? Porque ellos estaban ahí, pues, que Goliat los estaba asustando. ¿Por qué llegaba a buscarlos cuando...? ¿Y por qué vienes aquí? Ya sabemos tus intenciones, le dijeron, fíjate. O sea, pues, que no lo querían. Y qué feo sentir que mi familia me rechaza, porque quizá toda la familia está enterada de la verdad, menos yo. ¿Verdad que es tremendo? Entonces, mis hermanos, esto es una cosa que yo se los quería decir con todo mi corazón, porque yo también soy terapeuta y ahí se ve mucho problema así de a este nivel, donde la gente tiene problemas muy serios. Y miren en lo que cayó David, ¿sabe usted que David tenía depresión? ¿Quiénes saben que tenía depresión? Y tenía una depresión severa, porque él tenía paranoia. ¿Qué es paranoia? Oír voces. Es que mis enemigos me persiguen, decía. Y todos vienen contra mí y nadie lo estaba persiguiendo. Pero eran sus sombras, eran los demonios que lo perseguían a él. Y por eso se mantenía, ¿por qué permites que mis enemigos me persigan? Y Dios no lo permitía, sino que era él.
porque no sabía quizá la verdad. No sé si me estoy explicando para toda la gente. Es un tema que tenemos que ponerle atención, que estoy diciendo, y a mí me afecta mucho pensar pues que este espíritu empezó a atormentar a este Saúl. ¿Sí? Qué triste de veras. Y ¿sabe qué es el problema? Que el espíritu se apartó de él y ya no le habló Dios a él. No le habló. Cuando él quería consultar con Dios no le contestaba. ¿Por qué? Porque no tenía unción. Porque ya se había ido la presencia de Dios. Y a mí me aflige cuando el día de los jóvenes que pregunté que quiénes habían oído la voz de Dios y nadie lo oyó. Entonces, ¿qué es lo que me da a mí la respuesta? ¿Qué dicen los jóvenes? Porque si yo estoy hablando con Dios y le pongo atención, me tiene que decir algo. Y pregunté, ¿a quién les habló Dios? A nadie. Yo me refería a jóvenes y me contestaron 2 mujeres, pero no me interesaba lo de ellas, porque ellas pues quizá le ponen atención a Dios. Yo les dije a los jóvenes porque quería ver cómo estaba el grado de ellos de búsqueda de Dios. Porque cuando uno busca a Dios, el Señor le habla. ¿Saben ustedes que sí le habla? Yo sé que nos habla. Sí. Primera Samuel 16:15. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora, un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Sí. Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Dice, hermano, pero no le llama la atención que a pesar de la unción que había sobre él, el Espíritu Santo que estaba sobre él, pues cómo es posible que David cayó en ese pecado que tuvo. ¿Quién me puede decir por qué cayó? Es que yo quiero que entendamos este tema porque la gente, yo digo, predico hoy de esto y es incapaz de llegar con un hijo que tiene problemas. Mira, mi hijo, te voy a decir la verdad. Hasta decirle, mira, mi hijo, cuando yo te engendré, yo estaba mal. Porque fíjese que una vez yo vi a una muchachita que llegó a la iglesia. Tendría como 4 años la niña. Y me llamaba la atención que tenía vestiduras de ramera. ¿Usted nunca ha notado que una niña tiene vestiduras de ramera? ¿Ah? Dice que era chiquitita y se ponía faldas pero bien cortitas y con taconcitos. Y a veces las mamás, ay, tan linda que parece señorita, no hagan eso, por favor, porque están pues como alimentando una edad que no tienen los niños todavía. Déjelos vivir su niñez, déjelos vivir su infancia, pero las quieren así como hacer señoritas antes de tiempo. Y entonces esa niña entraba así y le gustaba usar blusitas así hasta enseñando todo el estómago. Y fíjese que entonces me recuerdo que había un muchacho muy simpático en la iglesia que se llamaba Aarón. ¿Quiénes conocieron a Aarón? ¿Ah? ¿Era simpático o era feo? Era muy guapo. ¿Y sabe qué hacía esta niña? Se sentaba, movía la sillita y se sentaba y le cruzaba la pierna y se le miraba toda la pierna, ¿ve? Y se le quedaba viendo. Le hacía al varón y una niña de 4 años. Fíjese. Entonces yo dije, esa niña fue engendrada en pecado. ¿Aló? Y vengo yo y le pregunté a la esposa, mira, yo quiero que ministren a tu hija porque fíjate que esa niña está muy adelantada. No le adelante la edad a una hija, mis hermanos. La empiezan a vestir como señorita, la pintan y todo. No haga eso, por favor, eso es nocivo. Y viene la niña, fíjese, y me dice la esposa, es que fíjese que cuando mi esposo andaba solo con prostitutas, fue que engendramos fue que yo concebí a esa niña. Cuando mi esposo, ¿qué? Andaba con prostitutas. Entonces, ¿qué vestiduras tenía ella? ¿De qué dije yo? De prostituta, mis hermanos. El problema es que ella, si sigue, no sé qué edad tenga ahorita, pero estoy segura que la vida de ella no es correcta. Así es que papá,
por favor, yo quiero que tenga hijos sanos, que sus hijos se sientan orgullosos de que son hombres sanos, hombres inteligentes, hombres con moral, que no saben por qué tienen esa moral, porque usted fue concebido y fue engendrado bajo una moral diferente. Pero le digo eso porque hay hombres que vienen de estar con una prostituta y se meten con una mujer, y esa noche engendran a un hijo. Y ese es el problema, fíjate. Entonces David tuvo repercusión con haber sido hijo de adulterio. Mis hermanos, él era un hombre que, mujer que le gustaba, la iba a traer y se metía con ella. Fíjese. Se enamoró de Betsabé y mandó a matar al marido para quedarse con ella. ¿Ya veo? O sea que no le daba pena. Le apareció a Abigail pues, en el camino para advertirle, y se quedó asombrado de ver la belleza de Abigail y la inteligencia espiritual que tenía. Y que sí quisiera leer eso porque es muy interesante que lo miremos. Está eso 25. En primera de Samuel 25. De Samuel 25. Vamos a ver. Mis hermanos, yo voy a tocar, no sé si usted ha visto que yo toco, pues como decirle puntos donde la gente necesita aprender, porque yo quiero que la iglesia sane. Me estoy explicando, yo quiero que todos sanen, pero que trabajen, mis hermanos, que no se vayan de aquí, ay, voy a ir a tal lado. No, por favor, en la noche tenga un momentito de pensamiento para lo que se dijo aquí y reflexione sobre eso. Hágalo, por favor, porque está usted pues consintiendo algo que no está correcto. Vamos a ver la repercusión de lo que tuvo pues que ver este varón. En primer lugar, usted sabe que mandó a matar a un su general que era fiel a él, y eso le tuvo pues algo terrible que Natán lo reprendió. Primera de Samuel 25, versículo 1. Murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. Y se levantó David y se fue al desierto de Parán. Y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Dicen mis hermanos que cuando el Señor me llamó, le voy a decir qué pasó, por eso es que yo no me puedo sustraer de estos temas. Llegó un profeta ahí pues a la casa de Guayito de León y dijo, mira Guayito, fíjate que el Señor me puso a ayunar a mí por un ministerio que se va a levantar. Y cuando me vio me dijo, dice el Señor que ya está harto de gente religiosa, que no quiere que prediques religión, Maite. Dice que predique sobre la sanidad del alma, sobre la transformación del alma, que Él te va a decir a ti todo lo que tiene que ver con eso, que ya no quiere más religión, porque ¿qué importa que Pedro caminó sobre las aguas y nadie va a tener esa fe para caminar también? Él te llamó a ti para transformar el alma, para limpiarla, para sanarla. Ese es tu llamado, Maite. Entonces yo estoy leyendo un tema y por más que quiero seguir como el ritmo de ese tema, no puedo. Me vuelve a regresar Dios con un tema que yo necesito que se limpie el alma. ¿Ves? Es algo tan necesario para mí. Me invitan a predicar y cuando yo llego a ese lugar, tengo que regresar a ese punto. Y quizá eso me enamoró de lo hebreo, que ahí están los 5 niveles del alma. Y en esos 5 niveles se entiende bien por qué Dios tiene tanto que decir del alma. Cómo me gustaría que la iglesia me oyera el día viernes, porque son temas de mucha luz. ¿Quiénes oyen mis programas del viernes? ¿Pero qué dicen ustedes? ¿Cierto? Tiene mucha luz, tiene mucha revelación. El día viernes pasado hablé de un tema con mucha revelación, porque ahora estoy hablando del Zohar, ¿sí? Y estoy hablando de que es el alma de la Torah. Estoy explicando cómo fue que surgió ese libro y todo. Y es interesante que la gente lo entienda, mis hermanos, porque es la luz, es el que le da luz y le da la chispa a la palabra de Dios. Entonces, tenemos que entender eso. ¿Por qué es tan importante distinguir los niveles del alma? Porque la gente piensa que cuando se muere,
el alma, qué alma se queda aquí, qué alma se va, pues aquí, mis hermanos, yo no sabía eso, de que cuando usted muere, un año la visita su alma, porque el cuerpo era su compañero, ¿no? O sea que el alma viene a morar en un cuerpo, ¿ya vio? Pero nosotros somos un espíritu. ¿Estamos entendiendo? Es lo que yo he dicho, que si a mí me pasa algo a uno de ustedes, no se preocupe, el cuerpo se va a quedar aquí, pero su alma no, porque el alma es inmortal, ¿no? Entonces la gente preocupada de que qué edad tiene fulano, qué edad tiene mengano, preocúpese de su alma, de que su alma esté limpia, que su alma esté sana, que su alma ha sido liberada. ¿Verdad que es interesante eso? Es el alma, dice la palabra de Dios, amado. Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, ¿como qué? Como prospera tu alma. Si no prospera el alma, no va a tener usted salud ni nada. Va a tener piso, pero sin salud, porque no se ocupa de su alma. ¿Verdad que es cierto? Así es que, si vino a este lugar, dele gracias a Dios, porque aquí usted va a aprender a liberar su alma. Primera de Samuel. Vamos a terminar de leer eso y vamos a terminar el tema, porque ya estamos pasados de tiempo. 25:2. El cual era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces envió David 10 jóvenes y les dijo: subid a Carmel e id a Nabal y saludarle en mi nombre y decirle así: sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores. Ahora tus pastores han estado con nosotros. No les tratamos mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hallen, por tanto, estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. 9. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? Y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Entonces David dijo a sus hombres: cíñase cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada. Y también David se ciñó su espada. Y subieron tras David como 400 hombres y dejaron 200 en el bagaje. 14. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo: he aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha zaherido.
y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros, y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos, cuando estábamos en el campo. Muro fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Vamos al 18 de una vez, por favor. Entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos, y los cargó todo en asnos. Y dijo a sus criados: id delante de mí, y yo os seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal. Y montando un asno, descendió por una parte secreta del monte, y he aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella le salió al encuentro. Y David había dicho: ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo, y él me ha vuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David, y aún les añada, que de aquí a mañana de todo lo que fuere suyo no he de dejar con vida ni un varón. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno, y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos, y escucha las palabras de tu sierva. No haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre, así es. Él se llama Nabal, y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive Dios y vive tu alma, que Dios te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean, pues, como Nabal tus enemigos, y todos los que te procuran mal contra mi Señor. Y ahora este presente que tu sierva ha traído a mi Señor, sea dado a los hombres que siguen a mi Señor. 28. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Dios de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Dios. Mis hermanos, quiero que usted ponga atención a eso, porque no le damos la, pues, como decirle, significado correcto. Hablando de que cuando uno está en la obra de Dios, está peleando, ¿qué es? Las batallas del Señor. Y mire lo que dice aquí. O sea que era una mujer inteligente con sabiduría divina. Esa mujer era una mujer espiritual. Quiero que ponga atención a lo que ella le profetizó, porque se cumplió en David. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Dios de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Dios, y mal no se ha hallado en ti en tus días. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo, la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Dios, tu Dios, y Él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda. Y acontecerá
que cuando Dios haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti y te Díganme establezca. ustedes, ¿y cómo sabía Abigail toda la profecía que Dios le había dado a David? ¿Qué don tenía esta mujer? Es que, mis hermanos, a mí me da tristeza que la gente cristiana no busque a Dios. Mire, en serio, seríamos gente tan sabia, gente tan previsora, gente con una inteligencia superior, pero no nos da la gana buscarlo, ¿eh? O sea que no lo tomamos en cuenta como lo que Él es. Y esta mujer, indudablemente, ella se acercaba mucho a Dios, porque le está profetizando a David todo lo que Dios le había dicho, pero ella no podía saberlo, ¿me comprende? Y ella está enterada de todo, y le profetiza, y le advierte que ella no quiere que él derrame sangre inocente, porque eso se va a interponer en su reinado. ¿Y pasó con David, sí o no? Sí pasó, ¿no? O sea que qué hermoso tener que el hombre tenga una esposa que sepa que ella es uno con su esposo. Ella se puso en el lugar de su esposo para pedir perdón, ¿ve? Es algo tan interesante. Y las mujeres siempre piensan que ese fue el problema del marido y que mire cómo lo resuelve. No, la mujer es parte del marido y el marido es parte de la mujer. 30. Y acontecerá que cuando Dios haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti, y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimientos por haber derramado sangre sin causa o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese, pues, mi Señor, y cuando Dios haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Amén. Y dijo David a Abigail: bendito sea Dios, el Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú que me has estorbado hoy de venir a derramar sangre. Yo quiero que lea el 36 para que terminemos luego. Y Abigail volvió a Nabal, y he aquí que él tenía banquete en su casa como banquete de rey, y el corazón de Nabal estaba alegre, y estaba completamente ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. 37. Pero por la mañana, cuando ya a Nabal se le habían pasado los efectos del vino, le refirió su mujer esas cosas, y desmayó su corazón en él, y se quedó como una piedra. Y 10 días después, Dios hirió a Nabal y murió. 39, sí. 39. Sí. Luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo: bendito sea Dios, que juzgó la causa de mi afrenta recibida de mano de Nabal, y ha preservado del mal a su siervo. Y Dios ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Después envió David a hablar con Abigail para tomarla por su mujer. Y los siervos de David vinieron a Abigail en Carmel. Estamos entendiendo qué pasó con David. ¿Cómo era él? ¿Ah? Mujeriego, ¿ves? Recuerde que había sido engendrado en pecado de adulterio. Entonces, ¿cómo era él? Mujeriego. ¿Y los hijos cómo eran de él? Él era nada menos que el papá de Salomón, que tuvo 1000 mujeres. O sea que si no se corta una línea de iniquidad, sigue caminando.
Y lo extraño es que cuando ya David estaba restaurado, él mismo dice en la palabra cómo se rompen esas líneas, y también Salomón. ¿Fíjate? Ellos dan ese consejo de cómo romper esa línea de iniquidad y qué hacer para que la gente sea sana y limpia. ¿Fíjate? Y es algo tan simple que se debe de hacer. Vamos a dejarlo ahí, porque yo lo que quería es que viera usted cómo es que, y él no tuvo nada de pena, simplemente ve que era bella y dijo, bueno, esta va a ser para mí. Y también pues se mandó a traer a Betsabé, que se llama Bathsheba. Ajá. Entonces, mis hermanos, vamos a seguir con este tema porque es un tema que nos va a dar mucha información y mucho que hablar para que nosotros rompamos estas ataduras. Yo con cada personaje que veo, yo digo, Señor, ¿cómo es que una herencia afecta tanto el alma al ser humano? Pero lo afecta que la gente no tiene idea. Y sabe la mujer a veces y el hombre que viene de adulterio, que viene así, y se queda como que nada, pero el problema es serio, porque va a tener repercusiones en su ADN, va a tener una programación que no va a entender por qué es así. Yo conozco mujeres que son enamoradas, ¿sí? Si están con el esposo y van a un viaje y encuentran a uno por ahí, dejan al marido y se van con el otro. Así yo conozco mujeres y conozco hombres también, o sea que eso se hereda. Y cuando hablo con esa gente, el papá era un hombre tan enamorado y así no les da pena. Y mienten a la mamá, así que fíjate mamá que es que él se portó mal conmigo, y no, lo que pasa es que ya son enamoradas. Así tanto hombre como mujer. Así es que vamos a darle gracias a Dios por este tema y espero que usted trabaje en él. ¿Estamos entendiendo? Porque si viene a oír un tema pero no lo trabaja, de nada sirve, ¿verdad? Amado Padre, te damos gracias. Y yo te ruego, Padre, que la gente de aquí invite gente que venga, Señor, a esta congregación. Que haga invitación a gente, Padre, porque es una lástima que sean temas de tanta importancia, que no se hagan en todas las iglesias y que la gente no traiga a nadie para este lugar. Te pido, Padre, por favor, que tengas compasión y misericordia de tantas almas que están perdidas sin luz, Señor, y sin esperanza. Y te ruego, Padre de Santo, por favor, que nos acompañes en cada exposición, Señor, porque es tu presencia la que está en cada uno de nosotros cuando exponemos un tema, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, Señor, y permíteme, Señor, que tenga tanto espíritu la palabra para que cambie todo eso en la gente que viene aquí, Señor. Pues al oír la palabra les va a limpiar el alma y las va a transformar. Te damos gracias, Espíritu Santo, te damos gracias, Espíritu Divino. Gracias, Señor, santificamos el pan y el vino, que es el cuerpo y la sangre de nuestro amado Señor Jesucristo. Gracias, Señor Jesús. Gracias, amado Padre. Amén. Mis hermanos, si la gente viniera aquí a escuchar la palabra, en 9 meses usted estaría diferente, ¿no? 9 meses. Si tiene una depresión, se le va, se le iría. Dice, mis hermanos, cuando yo busqué al Señor, el hermano Tony Ríos Paredes tenía un programa, tenía pues unas exposiciones sobre el alma. Yo no me perdí ni una exposición de él. Yo llegaba y quería pues que ni me hablaran para que yo tuviera pues captara toda esa información. Y siento que eso fue lo que me cambió, porque yo lo admiraba a él, fíjese, por la madurez que tenía para hablar de esos temas. Y yo pues dije, Señor, te doy gracias por el llamado que me hiciste, porque yo voy a compartir también temas que cambien el alma. Y si se logra eso, no va a haber gente pobre en la iglesia, va a haber gente transformada por el poder de tu palabra. Con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra,
todo sea lleno de la gloria de Dios. Este fue su programa Mujer Idónea. Gracias por sintonizarnos. Lo esperamos en el próximo programa con doctora Maite de Cuevas.